Cada año se consumen alrededor de 100.000 millones de paquetes de fideos instantáneos en el mundo, lo que equivale a casi 13 paquetes por cada habitante de la Tierra. Pero, ¿alguna vez se han preguntado sobre el recorrido de este producto desde la fábrica hasta su plato? En realidad, este paquete de fideos aparentemente simple es el resultado de un proceso de producción complejo. En las fábricas modernas, donde se producen estos fideos, se utiliza equipo de alta tecnología combinado con antiguas tradiciones de maestría. Esto permite convertir una masa común en un bloque seco, que luego se puede transformar rápida y fácilmente en una sopa aromática y reconfortante en solo unos minutos. Los fideos instantáneos fueron reconocidos como el mayor invento japonés del siglo XX. Su aparición fue un momento cultural y económico importante que cambió significativamente los hábitos alimenticios en todo el mundo. En Japón, donde en 1958 Momofuku Ando presentó por primera vez su invento bajo la marca Nissin, los fideos instantáneos no solo simplificaron el proceso de preparación de alimentos, sino que también ayudaron a resolver el problema de la escasez de alimentos después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, este producto está en la cima de su popularidad, salvando del hambre a estudiantes y personas ocupadas en todo el mundo que no tienen tiempo para preparar platos tradicionales. El inventor de los fideos instantáneos, Momofuku Ando, se inspiró para crear este producto al ver las largas filas para conseguir un tazón de ramen en la Japón de posguerra. Ando pensó en crear una comida nutritiva, fácil de preparar y accesible, que ayudara a combatir el hambre en tiempos difíciles. Así nació la idea de los fideos instantáneos, que se convirtió en una solución revolucionaria en la industria alimentaria. La producción de los fideos comienza con el ingrediente principal, la harina de trigo. Cada día, en las fábricas, se cargan toneladas de harina en gigantescas mezcladoras industriales, donde la harina se mezcla con agua y sal. Esto forma una pasta elástica y resistente, necesaria para crear fideos de calidad. El proceso de preparación de la masa, cuidadosamente controlado, incluye mantener un equilibrio óptimo de humedad, lo cual es crucial para preservar la forma y textura de los fideos. Después del amasado, la masa se deja reposar, permitiendo que el gluten se relaje y haciendo la masa más manejable para la siguiente etapa, el laminado y el corte. Esta etapa prepara la masa para el siguiente proceso clave, el tratamiento con fritura o secado, que la convierte en bloques de fideos listos para su rápida preparación en casa. Una vez que se ha obtenido la masa perfecta, pasa por una serie de rodillos que la aplastan cuidadosamente hasta alcanzar el grosor requerido. De una masa inicialmente tan gruesa como una mano, se forma una hoja delgada cuya espesor es comparable al papel de arroz. Esta etapa de la producción es crucial, ya que no solo establece el grosor final de los fideos, sino que también influye en la formación de su textura y cualidades únicas. El proceso de laminado a través de los rodillos no solo adelgaza la masa, sino que también favorece el desarrollo del gluten contenido en la harina. Esto le da a los fideos la elasticidad necesaria, haciéndolos a la vez resistentes y flexibles, lo cual es ideal para su rápida cocción posterior. Al pasar la masa repetidamente por los rodillos, esta se estira y alcanza el grosor perfecto, asegurando así una consistencia y calidad uniformes en cada paquete de fideos instantáneos. Estos procesos, aunque parezcan simples, requieren precisión y control en cada etapa, para que cada bloque de fideos cumpla con los altos estándares de calidad y sabor. Convertido en una hoja delgada, la masa se dirige a las máquinas de corte, donde se corta cuidadosamente en fideos. Aunque este proceso puede parecer simple, es una etapa clave en la producción de fideos instantáneos. Es en esta fase donde se determinan las dimensiones finales de los fideos, su longitud y ancho. Cada cortador en la máquina está equipado con numerosos cuchillos afilados con precisión, que se pueden ajustar para obtener fideos de diversas formas y tamaños. Esto permite producir una amplia variedad de productos, desde finas hebras de ramen hasta anchas cintas planas, similares a los fettuccini. Dependiendo de las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores, la máquina de cortes se puede configurar para producir tipos específicos de fideos, permitiendo a las fábricas ofrecer una variedad de productos.
Este proceso no solo asegura la versatilidad en formas y tamaños, sino que también garantiza la uniformidad del producto, lo cual es crucial para satisfacer las expectativas de los consumidores y mantener los estándares de calidad. El uso de máquinas de corte de alta tecnología permite lograr una alta precisión y eficiencia en esta etapa final de producción, lo que aumenta significativamente la productividad y reduce el desperdicio de materiales. Después del corte, los fideos aún no están listos para el consumo y requieren un procesamiento adicional. Separados de la máquina cortadora, los fideos se colocan cuidadosamente en bandejas o cintas transportadoras, donde se les aplica una fina capa de almidón. Este recubrimiento de almidón evita que los fideos se peguen, lo cual es especialmente importante para mantener su forma y textura. En la siguiente etapa, los fideos se cuecen al vapor a altas temperaturas. Este proceso no solo mejora la textura, sino que también contribuye a la formación de su sabor final. La cocción al vapor también ayuda a estabilizar la estructura de los fideos, haciéndolos más resistentes a los siguientes pasos del procesamiento. La etapa final de la producción es la fritura rápida, que elimina eficazmente la humedad restante, haciendo que los fideos sean crujientes. Esto no solo añade un sabor y una textura agradables, sino que también aumenta significativamente la vida útil del producto, haciéndolo ideal para el almacenamiento en despensa sin necesidad de refrigeración. Estos procesos, desde la cobertura con almidón hasta el freído, son críticamente importantes para asegurar que los fideos instantáneos permanezcan sabrosos, nutritivos y convenientes para los consumidores en todo el mundo. Después de la cocción preliminar, los fideos se lavan cuidadosamente con agua fría para detener el proceso de cocción y reducir rápidamente la temperatura. Este es un paso críticamente importante, ya que ayuda a mantener la textura correcta de los fideos y evita que se ablanden, asegurando un estado ideal para el procesamiento posterior. Luego, los fideos enfriados se escurren cuidadosamente para eliminar el exceso de agua, lo cual es necesario para un secado efectivo. El proceso de secado de los fideos puede llevarse a cabo mediante varios métodos, incluyendo el secado al aire o con aire caliente controlado. Durante el secado al aire, los fideos se colocan en espacios con buena circulación de aire, donde la humedad se evapora gradualmente, manteniendo la estructura y la calidad del producto. Durante el proceso de secado, la temperatura y el tiempo se mantienen dentro de parámetros estrictos para evitar el sobrecalentamiento o el secado insuficiente de los fideos. Esto asegura que cada lote de fideos mantenga su forma y textura, preparándose para un largo periodo de almacenamiento. Como resultado de estos procesos de múltiples etapas, se obtiene el familiar bloque seco y compacto de fideos instantáneos, que se rehidrata fácilmente al agregar agua caliente. Estos fideos no solo son convenientes y duraderos, sino que también conservan todas las características de calidad importantes para una preparación rápida y sabrosa. Una parte interesante del proceso es la formación de los bloques de fideos. Después de la cocción al vapor y el freído, los fideos se colocan en moldes que les dan su característica forma cuadrada o redonda, típica de los fideos instantáneos que conocemos. Estas etapas son solo la mitad del recorrido que hacen los fideos antes de llegar a su tazón. Cada etapa está cuidadosamente diseñada para asegurar que cada paquete de fideos brinde una experiencia consistente y deliciosa. Pero, ¿qué ocurre después de que los fideos se han secado y están listos para ser empaquetados? La respuesta se encuentra en los condimentos y especias que le dan a cada porción de fideos instantáneos su sabor único e individualidad. Mientras que el bloque de fideos sigue siendo básicamente el mismo en cada marca, es el caldo y las especias lo que hace que cada paquete sea diferente. Los caldos para fideos instantáneos pueden variar enormemente, desde el clásico caldo de pollo hasta opciones ricas y picantes. Cada caldo se prepara por separado en enormes calderos que pueden contener hasta 1000 litros de sopa a la vez. Especias, ingredientes aromáticos y proteínas se cocinan juntos a fuego lento, resultando en una base rica y aromática que define el sabor final de los fideos instantáneos. El caldo líquido concentrado luego se deshidrata y se convierte en polvo. Estos condimentos secos
no solo le dan sabor a la sopa, sino también textura y color, transformando cada tazón en una fiesta para los sentidos. Cuando los caldos y las especias están listos, es hora de empacarlos junto con los fideos. Los fideos, el caldo en polvo y las especias secas se colocan en paquetes individuales. Esto no solo mantiene todos los componentes juntos, sino que también asegura su frescura. Después del empaque, los fideos están listos para ser enviados a tiendas de todo el mundo, esperando el momento en que alguien añada agua caliente para devolverles la vida. El diseño del empaque de los fideos instantáneos no solo es estético, sino también funcional. La lámina de aluminio interior mantiene los fideos frescos y los protege de la luz, la humedad y los microorganismos. Algunos empaques están diseñados para usarse como un tazón temporal, lo que permite cocinar y comer los fideos en el mismo envase. Para que cada paquete de fideos instantáneos llegue a usted en perfectas condiciones, las empresas realizan un estricto control de calidad. Los productos pasan por pruebas de resistencia, inspección visual y, lo más importante, pruebas de sabor. Un equipo de expertos degustadores revisa cada lote de fideos y caldos para asegurarse de que cumplan con las expectativas de sabor. Sin embargo, a pesar de su conveniencia y popularidad, los fideos instantáneos son criticados por su contenido de sodio y grasas trans. Debido a esto, los fabricantes están tratando de reducir el contenido de sal y eliminar las grasas trans de sus productos. Algunas marcas han lanzado líneas de fideos con bajo contenido de sodio, mayor cantidad de fibra y versiones sin gluten. Así, los fideos instantáneos evolucionan, adaptándose a las necesidades y demandas cambiantes de los consumidores, sin renunciar a su esencia de ser una comida rápida y fácil de preparar. En la simplicidad de lo cotidiano, se esconden historias esperando ser contadas, pequeños milagros en cada giro de los espirales de fideos. Permítanme revelar los secretos y presentarles hechos sorprendentes que transforman lo ordinario en algo extraordinario. Escuchen atentamente, pues estamos a punto de embarcarnos en un viaje por el mundo de las historias asombrosas, escondidas en cada vuelta de nuestro plato favorito. Primero, en Japón existe un museo dedicado exclusivamente a los fideos instantáneos, llamado Museo Cup Noodles en Yokohama, donde los visitantes pueden incluso crear su propio vaso único de fideos. Segundo, el fideo más largo del mundo fue preparado en China y alcanzó una longitud de 3 kilómetros con 8 metros. Esto fue registrado como un récord mundial en el año 2017. Tercero, en Tokio hay un restaurante que ofrece una porción de ramen por $100. Este ramen incluye ingredientes de la más alta calidad, como trufa negra y hojas de oro, lo que lo convierte en uno de los más caros del mundo. Los fideos instantáneos no son solo comida, son un símbolo de innovación y conveniencia. Desde sus humildes comienzos en el Japón de la posguerra hasta conquistar el espacio y convertirse en un plato icónico en la escena internacional, cada paquete de fideos lleva consigo una historia de adaptación y destreza. Este viaje gastronómico, que se prepara en pocos minutos, brinda satisfacción instantánea y comodidad, haciendo pacífica cada comida. No importa dónde estés, ya sea lejos de casa o en órbita alrededor de la Tierra, los fideos instantáneos siempre están ahí para recordarte el hogar y las simples alegrías de la vida. Por favor, dale me gusta si te gustó el video y compártelo con aquellos a quienes les pueda interesar. También suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.